Bienvenidos de nuevo a nuestro rinconcito de las noticias del corazón y los secretos mejor guardados del espectáculo. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! Hoy, mis queridos seguidores, venimos con una bomba, pero una bomba de las buenas, de esas que te dejan con la boca abierta y queriendo saber más y más. Porque, ¿quién no ama un buen misterio, especialmente cuando involucra a uno de nuestros galanes favoritos? Hoy vamos a desentrañar un suceso que ha estado dando mucho de qué hablar, un incidente que ocurrió en Nochevieja y que, créanme, no van a creer lo que pasó. Sí, señores y señoras, prepárense porque hoy el protagonista de nuestro misterio es ni más ni menos que el carismático y siempre controversial Can Yaman. ¿Listos para descubrir todos los detalles? Pero antes de meternos de lleno en este fascinante relato, no olviden darle ese super like a este vídeo y si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo para suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Vamos, que esto se pone bueno. Y es que, señoras y señores, Can Yaman, ese turco que conquistó corazones en todo el mundo con su mirada intensa y su sonrisa de pillo, ha estado en el ojo del huracán por un incidente que ocurrió durante las celebraciones de fin de año. Siempre rodeado de rumores y especulaciones, esta vez el tema ha sido un poco más delicado, y él mismo, para sorpresa de muchos, ha decidido abrirse y contar su versión de los hechos. Imaginen la escena, las luces parpadeantes, la música sonando, la alegría de la Nochevieja, y de repente algo sucedió. Algo que, según los reportes iniciales y los chismes que empezaron a circular, habría sido bastante perturbador. Las redes sociales, como siempre, se inundaron de comentarios, de teorías, de lo que yo escuché y lo que me contaron. Pero la verdad, mis amores, a menudo se esconde detrás de un velo de desinformación y de las versiones interesadas. Y es precisamente por eso que estamos aquí hoy, para separar el trigo de la paja y para traerte la historia contada de primera mano, o al menos, lo más cercana a la verdad posible. Porque Can Yaman, que últimamente se ha mostrado un poco más reservado con su vida privada, ha decidido dar un paso al frente y explicar qué ocurrió realmente esa noche. Y créanme, la explicación que ha dado va a cambiar la perspectiva de muchos de ustedes. Se hablaba de un altercado, de una fuerte discusión, incluso de algo más grave. Las hipótesis eran tan variadas como imaginativas. Algunos decían que había tenido problemas con alguien cercano, otros que había sido un malentendido con fans demasiado efusivos, e incluso hubo quienes se atrevieron a sugerir que se trataba de algún tipo de problema con la bebida. Un sinfín de especulaciones que, como les digo, nos dejan con la intriga a flor de piel. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Cuál es la versión del propio Can Yaman? Pues bien, según lo que ha revelado recientemente, todo comenzó de una manera bastante inocente. Estaba disfrutando de una cena privada en un restaurante en Italia, celebrando la llegada del Año Nuevo rodeado de amigos. La atmósfera era festiva, relajada, y todo parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, en un momento dado, un grupo de personas, aparentemente fans muy emocionados por su presencia, comenzaron a increparlo insistentemente. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. Estas personas, según relata Can, no solo le pedían fotos y autógrafos de manera muy insistente, sino que empezaron a cruzar los límites del respeto. No solo a él, sino también a sus acompañantes y al personal del establecimiento. La situación, que inicialmente pudo ser manejada con paciencia, comenzó a escalar cuando la insistencia se transformó en acoso. Imaginen la presión. Estás intentando tener una velada tranquila, celebrando un momento especial, y de repente te ves rodeado por personas que no respetan tu espacio ni tu tiempo. Can Yaman ha confesado que intentó ser amable al principio, que accedió a algunas peticiones, pero que la situación se volvió insostenible. Los fans, al parecer, no entendían de límites y continuaron presionando, llegando incluso, según su relato, a ser un poco agresivos en su insistencia. Esto, por supuesto, generó un ambiente de incomodidad y tensión, no solo para él, sino para todos los que estaban con él. Y aquí viene el punto crucial de su declaración. Can Yaman ha querido dejar claro que él nunca ha tenido problemas con sus fans. De hecho, siempre ha expresado su gratitud por el apoyo que recibe. El incidente de Nochevieja, según él, no fue un problema con los fans en sí, sino con un grupo específico de personas que excedieron todos los límites de la cortesía y el respeto. No se trataba de admiración, sino de una especie de obsesión que llegó a ser invasiva.
Él mismo describe la situación como un asedio, y explica que en un intento por proteger su propia tranquilidad y la de sus amigos tuvo que tomar una decisión. Lo que sucedió después es lo que generó toda la controversia. En un momento de desesperación, al ver que la situación no mejoraba y que su bienestar estaba en riesgo, Khan tomó la decisión de abandonar el lugar. Y no solo eso, sino que, según algunos testigos y ahora confirmado por él, hubo un pequeño altercado verbal a la salida. No se trató de una pelea física, quiero aclarar esto, sino de un intercambio de palabras fuertes, un intento por parte de Khan de hacerles entender que estaban cruzando una línea roja. Él ha admitido que alzó la voz, que se sintió acosado y que en un arrebato de frustración, pudo haber dicho cosas que en un estado de calma no diría. Pero lo que él enfatiza es que su reacción fue producto de la presión y de sentirse acosado. Y es aquí donde entra la subjetividad de las versiones. Al salir del restaurante es posible que algunas de estas personas hayan interpretado la situación de una manera diferente, o que hayan querido magnificar lo sucedido. Los medios de comunicación, ávidos de una buena historia, recogieron los rumores y empezaron a difundir diferentes versiones, muchas de ellas sin fundamento. Se habló de que Khan Yaman se había puesto agresivo, de que había insultado a los fans, e incluso de que había sido el causante de la discordia. Pero la verdad, como suele pasar, es mucho más compleja. Khan Yaman ha querido defenderse de estas acusaciones, explicando que él es una persona que valora mucho a sus seguidores y que nunca buscaría hacerles daño. Su intención al hablar de esto, según él mismo ha dicho, es que se conozca la verdadera magnitud de la situación y que no se le juzgue injustamente. Él quiere que sus fans entiendan que si bien ama su apoyo, también necesita tener su espacio y ser tratado con respeto. El incidente de Nochevieja, según su relato, fue un punto de quiebre donde se sintió invadido en su intimidad y en su seguridad personal. Además, ha querido desmentir categóricamente cualquier rumor sobre problemas con el alcohol o sobre alguna pelea grave. Él ha sido muy claro en que fueron las circunstancias las que lo llevaron a reaccionar de la manera en que lo hizo, y que su intención no fue la de generar un conflicto, sino la de poner un límite. Es importante, mis amores, entender que las celebridades también son personas, y que a pesar de la fama, tienen derecho a un momento de paz y a ser tratados con dignidad. Lo que podemos aprender de todo esto, además de que la vida de las celebridades no siempre es tan glamorosa como parece, es la importancia del respeto y de los límites. Los fans tienen derecho a admirar a sus ídolos, pero también deben entender que detrás de la figura pública hay una persona con sus propias necesidades y su derecho a la privacidad. Y las celebridades, por su parte, deben encontrar formas de manejar estas situaciones de presión sin comprometer su propia integridad. En el caso de Khan Yaman, parece que su decisión de hablar públicamente sobre el incidente es un intento por recuperar el control de su narrativa y por mostrar una faceta más humana. Él no quiere ser recordado por un supuesto arrebato, sino por su trabajo y por la conexión genuina que busca tener con su público. Y quizás, solo quizás, su valentía al compartir esto sirva para que otros en situaciones similares se animen a contar su verdad. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que escuchen rumores o chismes sobre alguna celebridad, recuerden que la verdad a menudo tiene más matices de lo que parece. Y que detrás de cada titular sensacionalista puede haber una historia de frustración, de incomodidad, o simplemente de un ser humano intentando navegar por las complejidades de la fama. Khan Yaman ha abierto la caja de Pandora de este incidente y su versión nos invita a reflexionar sobre la relación entre los artistas y sus seguidores. En resumen, mis amores, el incidente de Nochevieja de Khan Yaman no fue, como se especuló, una pelea grave o un altercado desmedido. Fue, según su propio relato, una respuesta a un acoso persistente por parte de un grupo de personas que no respetaron sus límites, llevándolo a un momento de frustración y a una reacción verbal. Él ha querido aclarar que valora a sus fans, pero que también necesita respeto y privacidad. Una historia que nos recuerda la importancia de la empatía y de comprender las diferentes perspectivas. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Ahora cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Khan Yaman actuó correctamente al defenderse de esa manera? ¿Han vivido alguna situación similar donde se hayan sentido acosados? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, ya saben, denle un súper me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fanáticos de Khan Yaman o que simplemente les encante el chisme del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito. ¿O a qué esperan?
Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas revelaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Un beso enorme para todos ustedes. Adiós.